Dice el proyecto, toda persona tiene derecho a la libertad de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Sí, que nos los pasen, ¿no? Para tenerlo un poco, para tenerlo antes. Guardarlo como todo el mundo. Gracias, Carlos. ¿Para qué hacemos este cambio? Sale. Nadie lo ha explicado, el debate no ha sido bueno, no ha sido malo. Porque para que haya un buen debate, los que hacen la propuesta tienen que exponer sus propósitos. El propósito no puede ser copiar la redacción del Pacto de San José y ponerlo en la Constitución. Eso es innecesario. Exactamente la misma redacción no es necesaria. En México tenemos en el artículo 1 que está prohibido discriminar a alguien por motivos religiosos. Tenemos en el artículo 6 que la manifestación de las ideas no puede ser restringida. Tenemos la libertad de expresión, tenemos en el artículo 7 la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. La libertad de prensa, así lo resolvió el problema. Señor senador Krill, el constituyente del 57, porque la laicidad no es ateísmo e incluye ella la libertad religiosa. La libertad religiosa no es salva, además del laicismo o de la laicidad. No, la laicidad abarca como uno de sus elementos esenciales la libertad religiosa. Y esto es obra del siglo XIX. Aquí vienen a hablar como si estuvieran en otra época. Se habla sin explicar, bla, bla, bla. Pero no se explica. La bancada del PRI se ha disciplinado en un acuerdo entre Peña Nieto y algunos arzobispos que le salió mal porque querían llevar la reforma del 24 más lejos, como bien se sabe por la historia legislativa en la Cámara de Diputados. Y el PAN se ha colgado de eso cuando ni siquiera es obra suya, sin explicar tampoco por qué. Toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le da. Proponen, toda persona tiene derecho a la libertad de religión. ¿En dónde quedamos? Bueno, lo agrega. Y a tener o adoptar otra en su caso, lo que no agrega nada, porque está en el Pacto de San José. Dice, esta libertad, ¿cuál? Aquí hablan de tres. Libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Punto y seguido. Esta libertad, son tres. Incluye el derecho de participar individual o colectivamente. Agrega, tanto en público como en privado. En privado el Estado no puede regular. Cada quien puede rezar al santo de su devoción en su casa, es sin violar el domicilio. Es un derecho constitucional. Pero en público, ¿qué cosa es en público? Lo dice la Constitución. Todo acto religioso de culto público se celebrará ordinariamente en los templos. O sea, los actos de culto en los templos son actos públicos. La iglesia, todas las iglesias son de puertas abiertas. Es una de sus características.
Nadie tiene una religión individual que se inventó para sí. Eso no carece de sentido. Es una actividad social por su naturaleza. Y el culto es también social y es colectivo por naturaleza. Y así lo entiende la Constitución desde hace mucho. ¿Por qué le agregan tanto en público como en privado? Porque querían quitar la prohibición, bueno, no la prohibición, la restricción al culto externo. En 1917, la Constitución decía: todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo vigilancia de la autoridad. Nuestros constituyentes eran duros. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con esto, ni siquiera estoy de acuerdo con lo actual, que dice que los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Pero no estamos discutiendo eso, porque aunque venía en el dictamen, el Pleno de la Cámara lo volvió a poner. O sea que los dejaron como estaban. De una vez debe quitarse esto. Yo he presentado, contra la opinión de varios de mis colegas de partido, pero con el apoyo de otros, muchos, quizá la mayor parte, una iniciativa para derogar el inciso E del 130 de la Constitución y otorgar a los sacerdotes la libertad de expresión política. Porque me parece que la restricción es contraria a los derechos humanos. Yo creo que el Estado no debe apoyar a ninguna congregación religiosa, tampoco obstaculizar sus actividades, y mucho menos quitarle derechos a los sacerdotes de todos los cultos. No, se trata de establecer derechos, de conquistar derechos. Los derechos, Cris, se conquistan, nada es gratuito, hay que lograrlos, esa es la historia. Entonces, para lograr un Estado verdaderamente laico en México, pues hubo de pasar muchas cosas, pero la idea no era quitarle derechos políticos a los curas, sino quitarles la tierra, las casas, los diezmos, el dinero, los panteones, las escuelas, el registro civil. Eso era, porque el clero mexicano era un obstáculo, como dije antes, para el desarrollo del capitalismo que los liberales promovían. Tenían mentalidad feudal, absolutista, y muchas riquezas, y mucho poder político. Señor presidente, con 2 minutos para decir lo siguiente. Se ha hablado de la inconveniencia de meter en la Constitución la libertad de convicciones éticas y por qué no estéticas, por qué no políticas, ¿no? Solo las éticas. Es que ya están, señores. A nadie le importa la convicción que tenga alguien respecto de algo o en general. Sí, lo que nos importa es su opinión. Nos importan las opiniones de las personas. Y la libertad de expresión es una libertad decimonónica. No existía antes de la emancipación de la República frente a los poderes teocráticos. Entonces,